Estas son novelas de contrastes fuertes, y precisamente para que marche la historia, un cuento, una novela, o lo que sea de la literatura, hacen falta los conflictos y los contrastes. Si todo es santa paz y armonía, realmente no hay nada que contar, nada de qué escribir. Nos hace falta el conflicto creativo, lo que yo llamo un little o pequeño bang, que es un reflejo minúsculo del Big Bang, que muchos científicos dicen está al centro de la creación del universo. Sí, la creatividad requiere energía, la creatividad es explosiva y por tanto fácilmente conflictiva. No podemos huir de esta realidad, más bien debemos abrazarla, porque aquí está el caldo de cultivo para nuestro trabajo y creatividad literaria. Hace poco leí la apreciación de una novela escrita en Zimbabue, un país de África, que decía que en el país era un desastre económico y social. Esto servía para producir una literatura excelente. Aquí en Cajamarca no somos un desastre económico y social, pero sí hay conflicto como resultado de la situación en que vivimos. Aquí puede surgir un Juan Rulfo para escribir sobre los temas fundamentales de la vida. Recordemos que Rulfo fue oriundo del México rural. William Faulkner, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1949, fue oriundo del estado de Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, lejos de los grandes centros urbanos, y él ha tenido una influencia importante sobre las obras de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y ninguno de estos dos son de las capitales de sus respectivos países. Son múltiples los ejemplos de lo que podemos llamar la literatura provinciana, que el resultado sea obras clásicas en inglés, francés, italiano, alemán y español, para mencionar algunos de los casos de la literatura occidental. Entonces nosotros, como provincianos, tenemos toda la posibilidad de crear una literatura de primer nivel. Aquí no faltan temas, ni tampoco nos falta imaginación. Entonces, nutridos con las tradiciones ancestrales, podemos crear para el siglo XXI. Sentarse en un árbol y sentir las vibraciones del pasado es un buen punto de partida para entrar en la problemática contemporánea. En mi propia experiencia, la novela Don Hasho fue engendrado mientras yo estaba sentado encima de una huaca en las afueras de Tucumán, justamente cuando el sol se ponía hundiéndose lentamente en el océano Pacífico. Es verdad que en este caso el lugar no fue el ángel, pero creo que fue una experiencia muy parecida a lo que puede suceder aquí. Parado un día de lluvia en la puerta de la casona que había pertenecido a Miguel Iglesias y mirando hacia lo que había sido residencia de don José Mercedes Puga, repentinamente se me ocurrió la novela Cañados Oscuros, novela histórica, muy buena y decidida, sí, pero con una problemática de conflicto entre hermanos tan actual hoy como la fue durante y después de la Guerra del Pacífico. Ahora bien, justamente cuando estaba elaborando esta conferencia, recibí un pedido de un escritor cajabambino, el doctor Lucio Boy, para que haga la presentación de su última obra, El oráculo habla del oro, el día de mañana, en Cajamarca. Esta obra cae como anillo al dedo con respecto a la tesis que estoy presentando aquí. Que la literatura andina no sea una ecuación entre lo antiguo y lo contemporáneo o nuevo. El oráculo habla del oro ofrece un resumen de la historia peruana desde el momento en que fue el oráculo de Catequil, que dijo a Atahualpa que no iba a ceñir la Mascaypacha en el Cusco, hasta el día de hoy, entremezclada sobre todo con el conflicto minero, la minería grande, formal y legal, luchando contra la minería pequeña, informal y ilegal, siendo ambas nefastas por su contaminación en todo sentido. Y como un ejemplo de lo que ha plagado la historia del país,
la lucha de peruano contra peruano. Aquí hay un conflicto que hace marchar una novela y a la vez, lamentablemente, impide la buena marcha del país. El oráculo Árbol del Oro es una última contribución a la literatura cajamarquina. Es literatura del arte que ofrece una reflexión sobre el tema planteado por la editorial Vía Valles en 1990 en su colección de ensayos intitulada ¿En qué momento se jodió el Perú? Entonces aquí tenemos como pan recién horneado una obra que expresa las dos partes de la ecuación mencionada por don Manuel Bacarizo como igualmente importantes. Una literatura andina relevante no puede ignorar ni el pasado ni el presente. Pero eso no es todo. Cuando Dios da en abundancia. Y al mismo tiempo que se presenta la obra de don Lúcido, tengo entre manos el último trabajo de su sobrino, Jonathan Chávez Boy, quien ofrece 6 cuentos en una colección intitulada Al compás de la vida. Aquí este joven autor demuestra que en la actualidad Cajamarca ofrece un amplio abanico de conflictos, aparte de la minoría, que merecen la pena de comentar y explorar a través del cuento. Jonathan no tiene miedo de enfrentar la crudeza que se puede encontrar en algunos de los conflictos contemporáneos de la vida cajamarquina. Y lo veo como un autor joven escribiendo en la línea ya trazada por Iván Chávez Mendo con su obra Cuando suenan los inocentes, o con Manuel Fuego Rojas con La boda de Marcial, y la segunda producción de William Guillén Padilla.